Pues buenos días, jóvenes. Nuevamente estamos aquí para recibir la clase de física básica y pues vamos a seguir resolviendo temas de las leyes de Newton, ¿no? El día de hoy vamos a resolver un problema ya con movimiento, ya que hemos resuelto dos problemas con estática. El día de hoy vamos a resolver problemas con movimiento, uno con fricción y el otro sin fricción. Y dándoles las buenas noticias, ¿verdad? Que como mañana es 1 de mayo y es feriado oficial, no tenemos clases, sino que será hasta el día lunes, ¿verdad? Entonces mañana tienen descanso y un fin de semana largo ahí por si quieren hacer una playa en su casa, ¿verdad? Entonces ahí se pueden divertir un rato ya estos días. Entonces voy a empezar a presentar mi pantalla y de una vez voy a leer los problemas o el problema que traigo para compartir el día de hoy con ustedes, ¿verdad? Muy bien, por favor, como siempre, voy a pedir ahí que me indiquen si se logra ver la pantalla ahí, por favor. Si logran ver mi pantalla, me pueden escribir ahí el chat o pueden abrir su micrófono, ¿verdad? Por favor. Entonces, dice que sí. Ok, muy bien. Entonces, por favor, jóvenes, como siempre, siéntanse en confianza de si tienen alguna duda, por favor, pueden interrumpir en cualquier momento, no es ningún problema, y ya sea por medio del chat o pueden abrir su micrófono y hacerme ahí la duda, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Dice, esta es una figura, ¿sí? Que cuando yo vi el problema dice figura 5.22 para los problemas 22 y 29. Estos son del libro de Serway, ¿sí? Entonces dice, vamos a empezar a leer solamente el problema número 22, aunque está la resolución de los dos problemas. Vamos a ver la diferencia. Dice, un objeto de masa M1 igual a 5 kilogramos colocado sobre una mesa horizontal sin fricción se conecta a una cuerda que pasa sobre una polea y después se une a un objeto colgante de masa M2 igual a 9 kilogramos, como se muestra en la figura P522. Y ahí tenemos la figura a mano derecha. Dice, dibuje los diagramas de cuerpo libre de ambos objetos. Ese es el inciso A. Y luego dice, encuentre, ¿sí? El inciso B es la magnitud de la aceleración de los objetos y el inciso C, la tensión en la cuerda, ¿sí? Entonces, como vemos, cada vez que vayamos leyendo, por favor, siempre vayamos verificando siempre los detalles exactos que nos dicen todos los problemas. Obviamente aquí ya nos dan una figura para ayudarnos y ya nos indican que M1 está sobre la mesa y M2 es una masa que está colgando, ¿sí? Por lo regular, ¿sí? No importa que M1 sea más grande que M2, ¿sí? Un tip para resolver estos problemas es que cuando una de las masas está en un plano sin inclinación, o sea, una mesa horizontal, aunque la masa M2 sea un poquito más pequeña que la M1, siempre el movimiento va a ser con M2 hacia abajo, ¿sí? Y M1 hacia la derecha. Como aquí ya se están moviendo los elementos, debemos recordar algo que les dije cuando les di la clase de la teoría, que todas las fuerzas que van en favor del movimiento son positivas y todas las que van en contra son negativas.
Esto quiere decir que yo en mi diagrama de cuerpo libre debo de indicar hacia dónde se mueve cada masa, porque de ahí va a depender el signo de cada una de mis fuerzas que están involucradas. Eso ya cambia a comparación de lo que veíamos en los problemas de estática. Aquí, nuevamente, repito, debemos de colocar hacia dónde va cada masa para que podamos tener los signos de todas las fuerzas. Todas las fuerzas que van en favor del movimiento son positivas y todas las que van en contra del movimiento son negativas. Obviamente tenemos que verificar siempre que el movimiento es el movimiento completo del sistema, ¿sí? Yo no podría, por ejemplo, yo no podría tomar que M se va a mover hacia la izquierda y que M2 se va a mover hacia abajo, porque entonces estoy haciendo algo que no va en contra de algo que va en contra de la lógica, ¿sí? No puedo suponer que M2 va para arriba y que M1 va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la cuerda es el elemento que jala a ambas. Si M1 se moviera hacia la izquierda, obviamente el movimiento que va a tener M2 es hacia arriba. O sea, todo tiene que llevar su lógica. O sea, si M2 cae, obviamente M1 por acción de la cuerda se va a mover hacia la derecha. Entonces tengámoslo bien presente, por favor. Voy a ver aquí, creo que hay un... Dice, Inge, entonces allí solo la fricción sería negativa. Ok, veamos nuevamente y les voy a indicar. Para este problema, ¿sí? Para este preciso problema, de una vez aquí me dice sobre una mesa horizontal sin fricción. Estamos leyendo solamente el problema 22. Entonces, Luis Fernando, si ya me dice que estoy sobre una mesa sin fricción, la fricción no existe en este momento, ¿sí? Entonces, yo me voy a basar en lo que me dice el problema. Aquí ya me está diciendo que esa mesa es sin fricción y que ambas masas están conectadas por una sola cuerda. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener la misma tensión, ¿sí?, en la cuerda. Obviamente, ¿qué es lo que me debo de imaginar yo aquí? Como les dije, aquí yo siempre voy a suponer en este tipo de problemas, cuando no hay un plano inclinado, ¿sí?, cuando el plano sea horizontal, que el movimiento es que M2 caiga. Si M2 cae, M1 se va a dirigir hacia la derecha. Ese es el movimiento normal, ¿sí? Pregunto, si M2 está cayendo en el eje Y, que sería el movimiento que tenemos aquí, podríamos decir que es un movimiento de caída libre, porque está cayendo en el eje Y, ¿sí o no? Los veo aquí en el chat. Esa es la primera pregunta. Kevin dice que sí. Juan Manuel dice que sí. Pablo dice que sí. Ok, pregunto. ¿Cómo eran los problemas de caída libre? ¿Habían uno o dos objetos cayendo libremente en el espacio tomados de alguna cuerda, o ambos, si habían objetos donde caían dos, ambos iban separados? Ambos iban separados. Así es. Bueno, aquí M2 cae y se mueve sobre el eje Y. Pero, ¿sí?, no está cayendo libremente. Exactamente, así como dice Juan Manuel, ¿verdad? La fuerza
la cuerda está ejerciendo una fuerza extra sobre M2, que aunque se esté cayendo, pues obviamente no está cayendo libremente. Eso significa caída libre, que voy a caer libremente, ¿sí? En cambio, en este caso, este objeto sí está cayendo, pero está amarrado a una cuerda donde existe una masa M1 que por lo regular, digamos que está haciendo una contrafuerza evitando que M2 caiga libremente. Sí va a caer, pero no cae libre. Y ambas están cayendo unidas. Digamos, se están moviendo al unísono. Y con la velocidad que esté cayendo M2, debe también moverse M1. Solo que una va a caer sobre el eje Y y la otra va a caer sobre el eje X. Este es lo complicado aquí de la parte de las leyes de Newton, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, ¿qué está haciendo la cuerda aquí con M2? ¿Sí? M2, su movimiento natural sería el de caer, ¿sí? Pero la cuerda, por medio de M1, está haciendo una fuerza equivalente hacia arriba, evitando que caiga libremente. Y M2, al momento de empezar a moverse, pues obviamente está haciendo una tensión en esta cuerda hacia la derecha, que va a hacer que esta M1 se mueva. Pero tanto esta que va hacia arriba como esta que va hacia la derecha, nos equivale a la tercera ley de Newton. Aunque esta esté sobre el eje X y esta esté sobre el eje Y, si yo pusiera ambos, ¿sí? Si yo pusiera ambas masas en un plano horizontal, ¿sí? Si yo pusiera ambas masas en un plano horizontal, cuando yo jale M2, van a estar haciendo las diferentes fuerzas que obviamente nos dice la tercera ley de Newton, que va a ser la misma fuerza que se transmite por la cuerda, que llevan la misma dirección, pero sentidos diferentes, ¿eh? O sea, si yo pongo esta en un plano recto, ¿sí? Se va a hacer contrario. Entonces, yo tengo por aquí una duda. Dice Christopher, Inge, ¿eso se podría tomar como movimiento en 2 dimensiones o algo así? Efectivamente, así es. ¿Por qué? Porque un elemento se está moviendo sobre el eje X y el otro elemento se está moviendo sobre el eje Y. ¿Sí? Y eso solo es parte de la explicación que yo les estoy dando en este momento. Entonces, obviamente, diagrama de cuerpo libre va a significar que yo voy a tomar libremente M1 y voy a dibujar solamente las fuerzas que están actuando sobre M1. Y luego voy a hacer libremente M2 y voy a tomar y realizar todas las fuerzas que están actuando sobre M2. Y vamos a pasar, después de toda esta explicación, a hacer nuestros diagramas de cuerpo libre. Ok, aquí los tengo ya. Entonces siempre tengo, miren, siempre voy a nombrar mi eje Y y mi eje X. Muy bien. Preguntas. ¿Cuál es la primera fuerza que siempre va a existir en un objeto que tiene masa? El peso, efectivamente. Y aunque yo ya lo tengo dibujado todo aquí, la primera fuerza que siempre dibujo yo es el peso. Pues el peso siempre es vertical y hacia abajo, siempre. El peso nunca va a cambiar, siempre es vertical y hacia abajo. ¿Ven? Aquí tengo M1 y el peso es vertical y hacia abajo. Pregunta número 2. ¿Hay superficie de contacto, sí o no? En la masa 1, sí, efectivamente. En la masa 1 sí hay superficie de contacto. Y si hay superficie de contacto, entonces tengo fuerza normal. Y la fuerza normal va perpendicular al plano y hacia afuera.
Entonces va a ir del plano a 90 grados hacia arriba. Y efectivamente, pues, aquí está dibujado. Obviamente el plano es el eje X y yo he dibujado a 90 grados la normal número 1. Siempre le voy a poner un 1, ¿verdad? Y como ven aquí, yo siempre pongo nombre y apellido, ¿verdad? DSL, diagrama de cuerpo libre, ¿de quién? De la masa número 1. Y DSL, ¿de quién? De la masa número 2. Y siempre acostumbrémonos porque cuando yo veo los exámenes, yo no puedo adivinar qué me están dibujando o qué pasa por su cabeza cuando están dibujando. Entonces, siempre pónganme, por favor, el nombre y el apellido. Entonces, tenemos que hay superficie de contacto. Ok, si hay superficie de contacto, me voy al problema, ¿sí? Y me dice aquí que la superficie de contacto es una mesa. Es horizontal y dice sin fricción. Entonces, como no hay fricción, yo no la voy a dibujar. Y no la hemos dibujado en este caso. Tercero, ¿tenemos cuerda, sí o no? Obviamente, sí. Y tenemos una. Entonces, yo le podría llamar tensión 1 o solamente tensión porque solo es una cuerda. Entonces, yo he dibujado que la tensión, para este caso, está donde va la cuerda. Y como les dije, como tenemos cuadrados, pues yo voy a tomar el 0,0 como el centro geométrico de esta figurita, el cuadradito. Y ahí voy a dibujar todas las fuerzas. Y como supuse y les dije al inicio de la clase, yo voy a suponer que M2 va a caer y que entonces M1 se va a ir hacia la derecha. ¿Sí? Entonces le voy a describir a mi diagrama de cuerpo libre hacia dónde va el movimiento de la masa número 1. Y luego, pues obviamente voy a hacer lo mismo con la masa número 2. La masa número 2, ¿cuál es la primera fuerza que debe de estar presente en todo cuerpo que tiene masa? El peso. Y el peso siempre es vertical y hacia abajo. Y ahí está. Obviamente W significa peso, pero como yo tengo dos pesos diferentes, obviamente uno es W1 y otro es W2. ¿Sí? Los vamos a separar cada quien con sus subíndices. Por favor, jóvenes. Cada quien con sus subíndices, porque si ponemos solo W, no vamos a saber qué W estamos usando, ¿verdad? ¿Qué peso? ¿Tengo superficie de contacto actuando en la masa número 2? ¿Sí o no? Lo pregunto aquí los veo en el chat. No. Si no hay superficie de contacto en la masa número 2, no voy a tener fuerza normal y obviamente no voy a tener fricción. Entonces ahí eliminé dos fuerzas al no haber superficie de contacto. Y la otra fuerza que me indica las leyes de Newton es si hay cuerda. Si hay cuerda, sí, ¿verdad? Y es la tensión. Y va aplicada sobre el eje Y, tal y como la hemos dibujado en este sentido. Y obviamente yo ya supuse, y les di el tip, de que cuando tengamos un dibujo de esta naturaleza, cuando no haya un plano inclinado, ¿sí? Que el movimiento natural de estos elementos va a ser que M2 caiga y que obviamente jale a M1 hacia la derecha. Por eso he supuesto de una vez yo aquí con estas flechas que le pongo movimiento. Y por favor, jóvenes, cada vez que hagamos problemas con movimiento, les pido de favor que me indiquen con una flecha hacia dónde consideraron su movimiento. Si el movimiento lo consideran, digámoslo así, de una forma y al llegar a un resultado les queda una aceleración negativa, ¿sí? Aquí sí, y si nos queda la aceleración negativa, nos va a indicar que hemos asumido el movimiento al revés.
y lamentablemente no podemos cambiarle solo el signo a la aceleración y seguir trabajando. Aquí, si la aceleración nos sale negativa, lo que corresponde es borrar, considerar los movimientos al revés y volver a hacer las sumatorias de fuerzas. Porque a veces no nos queda equivalente, ¿verdad? Por ejemplo, que nos quedara menos 4.5, cuando hagamos la consideración del movimiento al revés, al lado contrario del que supusimos al inicio, puede ser que nos queda 6.2 o 3.1, ¿sí? Entonces, cada vez que obtengan una aceleración negativa, pues obviamente tienen que revisar también sus signos, ¿verdad? Porque muchas veces lo que sucede es que no despejan bien sus fórmulas y obtienen aceleraciones negativas y borran todo y hacen todo para el lado contrario. Entonces deben de tener, como siempre, mucho cuidado a la hora de estar haciendo el álgebra y a la hora de estar haciendo los despejes de cada una de las formas. Entonces ya con esto yo ya hice mi diagrama de cuerpo libre y ya contesté mi inciso A, que era dibujar los diagramas de cuerpo libre de ambos objetos. Como ven, yo libremente tomé M1 porque en el diagrama de cuerpo libre de M1 aquí no existe M2. Y en el diagrama de cuerpo libre de M2, pues obviamente la puse libre de todos los demás y aquí no existe M1. ¿Qué es lo que está uniendo a M1 con M2? La tensión. ¿Sí? La tensión, que está en ambos diagramas. Para el inciso B, dice que tenemos que encontrar la magnitud de la aceleración y la tensión en la cuerda. Entonces, obviamente, cada vez que veamos esto, pues los elementos se van a estar moviendo al unísono, van a llevar la misma velocidad y la misma aceleración. Entonces, aquí le vamos a llamar que la aceleración es la aceleración del sistema. ¿Sí? Es una aceleración para todos. Obviamente, como DCL, como M2, no está cayendo libremente. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza que está haciendo que no caiga libremente, como es la cuerda agarrada a la masa número 1, la aceleración en DCL2 no puede ser la gravedad. No es la gravedad. ¿Sí? Va a ser la aceleración que yo encuentre del sistema. Aquí no puedo aplicar que la aceleración es la gravedad. ¿Por qué? Porque no está cayendo libremente como se los expliqué al inicio de la clase. Entonces, lo primero que dice aquí, debemos analizar los diagramas anteriores y observar cuál es el que tiene la menor cantidad de incógnitas. ¿Sí? Por ejemplo, me están pidiendo hallar la aceleración y la tensión. ¿Sí? Ya tengo dos incógnitas. Tengo que tener por lo menos dos ecuaciones para resolver. ¿Y de dónde salen? Pues salen de los diagramas de cuerpo libre. Entonces aquí vamos a hacer lo que hacíamos en forma vectorial. ¿Se acuerdan que cuando en el tema de vectores, en el método algebraico, ¿sí? Sacábamos las componentes vectoriales, ¿sí? Y sumábamos las X con las X y las Y con las Y. Aquí es exactamente lo mismo, porque vamos a sumar todas las fuerzas que actúan en el eje y vamos a sumar también todas las fuerzas que actúan sobre el eje X de forma separada. Pero yo no voy a confundir el eje Y de la masa 2 con el eje Y de la masa 1. Son dos cosas diferentes. Por favor. No puedo mezclar, ¿sí?, el eje Y de la masa 2 con el eje Y de la masa 1. A no ser que haga una igualación, pero yo no puedo mezclarlas al inicio. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene menos fuerzas actuando en cada una de las masas? Pues la masa número 2. Entonces, yo voy a empezar siempre a resolver el diagrama de cuerpo libre que me sea ahí, a mí más fácil. ¿Cuál es el más fácil? El que tenga menos flechitas, ¿verdad? Por decirlo así. Aquí hay 2 y aquí hay 3. Entonces, ¿dónde voy a empezar? Pues obviamente en el que tiene menos, ¿verdad?
Entonces voy a tomar el diagrama de cuerpo libre de la masa número 2 y voy a decir, por la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ok. Aquí la sumatoria de fuerzas solo la tengo en el eje Y porque no tengo ninguna fuerza actuando en el eje X. Entonces solo voy a tener una fórmula. Y voy a decir sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Como hay movimiento, ahora sí hay aceleración. Entonces la aceleración yo no la conozco. Es la primera parte que me han pedido encontrar, la primera incógnita. Entonces la voy a dejar. Pero como estoy usando el diagrama de cuerpo libre de la masa número 2, entonces digo, sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa 2, porque estoy usando el diagrama de cuerpo libre de la masa número 2, a la masa 2 multiplicada por la aceleración. ¿Por la aceleración de qué? Del sistema. Entonces la voy a dejar como A. Así como dejé T igual para ambos diagramas de cuerpo libre, voy a dejar también a la A como una incógnita general para todos los diagramas de cuerpo libre. Entonces, ¿cuántas fuerzas están actuando en M2? Pues están actuando 2. Ok. Vengo y recuerdo. Todas las fuerzas que van en favor del movimiento son positivas. ¿Hacia dónde va el movimiento en la masa número 2? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Los leo aquí en el chat. Elizabeth dice que hacia abajo, Kevin que hacia abajo, Pablo que hacia abajo, Christopher hacia abajo, efectivamente, hacia abajo. Y yo ya he denotado en mi diagrama de cuerpo libre que la masa 2 va hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que si la masa 2 va hacia abajo, todas las fuerzas que van hacia abajo son positivas en la masa 2. No estoy hablando de la masa número 1. Estoy hablando de la masa número 2. La masa número 2 se mueve hacia abajo, entonces todas las fuerzas que van hacia abajo en el diagrama de cuerpo libre de la masa número 2 son positivas. ¿Sí? Y como va hacia abajo, la fuerza positiva es W2. Y todas las fuerzas que van en contra del movimiento, y por eso les digo yo que hagan su notación de flecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí, miren, la tensión va en sentido contrario al movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tensión es negativa, aunque vaya hacia arriba, miren. Hay una consideración diferente en el diagrama de cuerpo libre de A, pero ahorita solo veamos el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Entonces, la masa 2, ¿sí?, se mueve hacia abajo, todas las fuerzas que van hacia abajo son positivas. Entonces, W2, aquí me ha quedado positiva. ¿Y quién es negativa ahora? La tensión 2. Y por favor, recuérdenlo, siempre, siempre, siempre. Todas las fuerzas que van en favor del movimiento son positivas y todas las que van en contra son negativas. ¿Sí? Entonces, W2 es positivo y la tensión es negativa. Entonces, yo vengo y despejo para la tensión. Yo despejé aquí para la tensión, ¿verdad? Como la tensión es negativa, yo paso este W2 hacia el otro lado y me ha quedado que W2 es masa 2 por gravedad. Y ya la paso del otro lado, ¿sí? Pero como la tensión es negativa, yo le puedo cambiar, multiplicar por -1 toda la expresión para que mi variable que está solita me quede positiva. Entonces, obviamente, esta va a pasar a ser positiva, la voy a poner primero, M2 por la gravedad, y M2 por aceleración pasa a ser negativa y la pongo de segundo. Aprovechando ahí la propiedad conmutativa. Bueno, entonces yo ya tengo la tensión. Obviamente yo aquí no puedo resolver porque no conozco la tensión y no conozco la aceleración. Son las dos variables que me han pedido, pues, me han pedido encontrar. Entonces, ahora como necesito otra ecuación, ¿sí?, me voy a mi diagrama de cuerpo libre de la masa número 1, ¿sí? Y, por favor, apúntenla ahí. Para los problemas que no
incluyen fricción, o sea, para todos los problemas donde no exista la fricción, ¿sí? Yo, por lo regular, no resuelvo el eje Y. ¿Sí? Yo, por lo regular, no resuelvo el eje Y. A no ser que el problema me diga, encuentre la fuerza normal que está actuando sobre cada una de las masas. Ahí sí. Pero en este caso no me lo pidieron, ¿sí? Entonces yo no voy a resolver el eje Y. Cuando hay fricción, sí, por fuerza tengo que resolver el eje Y y les voy a comentar cuando estemos viendo la segunda parte de este problema. Entonces aquí, para el diagrama de cuerpo libre de la masa número 1, obviamente, como el movimiento es hacia la derecha, todas las fuerzas que van hacia la derecha son positivas y todas las que van hacia la izquierda son negativas. Entonces, voy a tomar del diagrama de cuerpo libre de la masa número 1, nuevamente mi ecuación de segunda ley de Newton, que dice sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Y como obviamente ya me están induciendo a mí que es un movimiento acelerado, ¿por qué? Porque me piden encontrar la aceleración, entonces la aceleración no es cero. Entonces aquí no la voy a eliminar. Pero como estoy analizando la masa número 1, entonces ya la sumatoria de fuerzas cambia a sumatoria de fuerzas en X es igual a masa 1 por aceleración. ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre el eje X en la masa número 1? Solamente la tensión y es positiva. Entonces la tensión es igual a masa 1 por la aceleración. Y ya tengo mis dos ecuaciones donde la tensión por ser una cuerda es la misma y la aceleración, como es un sistema, es la misma para ambos diagramas. Entonces yo voy a igualar las tensiones, ¿verdad? Yo igualo la ecuación 1 a la ecuación 2. ¿Qué quiere decir? Que voy a igualar esta T con esta T. Pero esta T, ¿cuánto vale? Vale masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración. ¿Y cuánto vale esta tensión acá? Pues vale masa 1 por aceleración. Y miren, yo ya de esta ecuación, yo conozco masa 2, sí me la dieron en el problema. Conozco la gravedad, sí, ya sé cuánto vale la gravedad. Conozco la masa 2 también. La aceleración es una incógnita. La masa 1 la conozco, sí. Y la aceleración, pues es una incógnita. Entonces yo voy a pasar esta parte que está aquí, la voy a pasar acá para que la aceleración me quede en el mismo lado de mi ecuación. Y seguimos aquí, ¿verdad? La volví a copiar aquí y digo que ya esta M2 que está aquí restando, pues va a pasar a sumar. Entonces ya digo que M2 por la gravedad es igual a la masa 1 por la aceleración, más la masa 2 por la aceleración. Y como puedo sacar factor común, pues ya tengo que la aceleración es factor común de la masa 1 más la masa 2. Y como lo que quiero hallar es la aceleración, pues voy a pasar este factor que está multiplicando a dividir. Y ya aquí, pues ya tengo que la masa 2 por la gravedad, dividido la masa 1 más la masa 2, va a ser igual a la aceleración. Y como ya tengo toda mi expresión reducida, entonces yo aquí voy a sustituir los valores que me han dado en mi problema, ¿verdad? Obviamente la gravedad no me la dieron, pero esa yo ya la conozco. La masa 1 vale 5, la masa 2 vale 9 y la gravedad ya sabemos que vale 9.8. Entonces siempre multiplicamos 9 por 9.8, me da 88.2 y 9 más 5 son 14. Y la aceleración de todo el sistema es 6.3. Ok. Y luego nos dicen que debemos hallar la tensión. Entonces yo puedo usar tanto la ecuación 1, ¿sí?, como la ecuación 2 para hallar la tensión, porque nos debe de dar lo mismo, ¿sí? Voy a hallar la ecuación, voy a hacerlo con las dos. O sea, yo aquí lo hice con las dos, ¿sí?
Yo tomé la ecuación 2 y sustituí la aceleración. Dice, T va a ser igual a masa 1 por aceleración, me queda 31.5 newtons. Y puedo comprobar usando la ecuación número 1. La ecuación número 1 quedaba que la tensión es igual a la masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración. La masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración. Y como tengo masa 2, pues la saco de factor común y tengo que la masa 2 va a estar multiplicada por la diferencia de la gravedad y la aceleración que encontré de mi sistema. Entonces 9 por 9.8 menos 6.3, aquí me da 3.5, que al multiplicarlo por 9 me queda exactamente igual que usando la ecuación número 1. Y ahí obtengo los datos tanto de la aceleración como de la tensión cuando estamos en un sistema que corre libremente sin fricción. Como ven aquí, ¿sí?, la gravedad está incluida debido a que el peso, ¿sí?, W, está bajo la acción de la gravedad siempre, ¿sí? No es porque esa sea la aceleración de nuestro sistema. Como ven, al momento de hallar esta aceleración y no ser igual que la gravedad, nuestros objetos no están cayendo libremente, ¿verdad? O sea que no hay una caída libre ahí, sino que hay una caída, pues, que no está siendo libre debido a que tenemos otro objeto amarrado a la masa que cae sobre el eje Y. Entonces no cae libremente y por ende su aceleración no puede ser de 9.8. ¿Sí? Entonces aquí la aceleración, miren, es positiva. ¿Sí? Porque todas las fuerzas que van en favor del movimiento son positivas y de la teoría decimos que la aceleración es un vector que se va a mover en la misma dirección y sentido de la fuerza. Por eso es que todas las fuerzas todas las fuerzas que van en favor del movimiento son positivas y todas son negativas. Ahora, ¿qué pasa con el problema 29? Veamos. Dice, un objeto suspendido, y ya tenemos el mismo problema, dice, de 9 kilogramos, masa 2, 9 kilogramos, no ha cambiado, se conecta mediante una cuerda ligera inextensible sobre una polea sin fricción, ¿sí?, a un bloque de 5 kilogramos que se desliza sobre una mesa. Aquí está, ¿ven? Un objeto de masa M1 colocado sobre una mesa. Es lo mismo. Que se desliza sobre una mesa plana y ya nos dan la figura. Ahora dice, si toma el coeficiente de fricción cinética como 0.200, encuentre la tensión en la cuerda. Aquí sí ya me están dando un coeficiente de fricción, ¿sí? Pero el coeficiente de fricción solo se da donde tenemos superficies en contacto. En este caso, la fricción solo va a estar afectando a la masa número 1. Y nuevamente, yo tengo que realizar los tres incisos que me pide, ¿sí?, el problema, ¿verdad? Primero, dibujar los diagramas de cuerpo libre, luego voy a encontrar la aceleración y luego la tensión. Siempre. Entonces veamos cómo queda ese mismo problema, solo que ahora tenemos fricción en la mesa. Y lo he hecho de una vez aquí, ¿verdad? Entonces, en el diagrama de cuerpo libre de la masa número 2, yo hice la misma consideración que el movimiento es hacia abajo, a pesar de que la mesa tenga fricción, y pues tengo básicamente el mismo diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque no hay superficie de contacto. Y luego, ¿sí?, voy a tener a la masa número 1, que esta sí está siendo afectada por el coeficiente de fricción cinética, porque está en movimiento, y tenemos una superficie de contacto. Ok, y volvemos a hacer nuevamente nuestras preguntas. ¿Hay todo cuerpo que posee masa tiene?
peso. Aquí está mi peso, W1. Como estoy hablando de la masa número 2. ¿Tengo cuerda? Sí. Me dicen que las dos masas están amarradas por o están sujetas por una sola cuerda. Entonces sigo teniendo tensión porque solo hay una cuerda. Luego, ¿tengo superficie de contacto? Sí. Entonces tengo fuerza normal. Y luego me dicen que sí hay un coeficiente de fricción y obviamente este se va a oponer siempre al movimiento. Entonces yo primero defino el movimiento antes de dibujar la fricción. Entonces, como yo estoy suponiendo el mismo movimiento de que la M2 va a bajar, entonces la M1 se va a ir hacia la derecha. Automáticamente, al tomar yo en cuenta hacia dónde va el movimiento, cada vez que yo dibuje la fricción, la tengo que dibujar en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que si me muevo hacia la derecha, la fricción va a ir a la izquierda. Si estoy en un movimiento que masa 1 se estuviera moviendo hacia la izquierda, la fricción va a ir en contra, va a ir hacia la derecha. ¿Sí? Siempre defino primero el movimiento y después voy a poner o a dibujar mi fuerza de fricción. Entonces ya tengo las 4. Espero que hayan seguido leyendo más detenidamente el documento de apoyo que les mandé en la plataforma, porque ahí está la fórmula de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción depende de un coeficiente de fricción, que es el que nos dieron, ¿sí? Y de la fuerza normal. La fórmula de la fuerza de fricción siempre es mu por n, donde mu es el coeficiente de fricción y n es la fuerza normal. ¿De quién? De la correspondiente masa que esté sujeta a la fuerza de fricción. Entonces, obviamente, va a cambiar nuestro sistema. Por ejemplo, yo puedo hacer lo mismo que hice arriba, ¿sí? Que empezar a resolver mi eje Y, mi eje X para el diagrama de cuerpo libre de 1, ¿verdad? Y yo digo que la sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿quién? Ya sé que estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre de la masa número 1, entonces voy a igualar a masa 1 por aceleración. Por eso he puesto 2 barras aquí para diferenciar, miren, las fuerzas que actúan sobre la masa 1 y las fuerzas que actúan sobre la masa número 2. Aquí también hay eje Y, justo como acá, pero el análisis es diferente. Veamos. ¿Cuántas fuerzas están actuando en X? Pues ahora están actuando 2. La que va en favor del movimiento, que es la tensión, y la que va en contra del movimiento por definición, que es la fricción. Entonces yo tengo que la tensión es positiva y la fricción siempre debe de ser negativa. Va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Y tengo que, de mis fórmulas, tengo que la tensión menos ya F sub K se va a convertir en mu sub K por N1. ¿Por qué N1? Porque es la fuerza normal de la masa 1 a la cual me estoy refiriendo en esta sumatoria de fuerzas. Ok. ¿Conozco la normal? No. ¿Conozco la aceleración? No. ¿Conozco la tensión? No. Tengo 3 incógnitas. Entonces, para poder conocer la normal 1, pues yo voy a resolver mi diagrama de cuerpo libre de la masa, nuevamente la masa número 1. Ok, me voy a ir al dibujo. ¿Sí? ¿Sobre qué eje se está moviendo M1? Y los veo aquí en el chat. ¿Sobre qué eje se mueve M1? Cuenten. Juan Manuel dice que en el eje X, Ricardo en el eje X, Kevin en el eje X, Pablo en el eje X. Muy bien. Ahora pregunto, ¿la masa M1 se mueve hacia arriba o hacia abajo en este movimiento o solo sobre la mesa? Lo sigo leyendo aquí en el chat.
la masa M1 se está moviendo hacia arriba o hacia abajo, o solo sobre la mesa que es el eje X. Exactamente, todo solo sobre la mesa. ¿Qué quiere decir? Que como yo tengo fuerzas que están actuando sobre el eje Y en la masa número 1, y como en la masa número 1 no hay movimiento en el eje Y, en la masa número 1 no hay movimiento en el eje Y, entonces esa sumatoria de fuerzas, por no haber movimiento, no hay velocidad. Y si no hay velocidad, no hay aceleración. Entonces la sumatoria de fuerzas del eje Y, pero de la masa 1, que no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, es 0. En la masa 1. Entonces, vamos al diagrama de cuerpo libre de la masa 1 en esta segunda acción. Entonces, vuelvo a poner sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa 1 por aceleración. Pero, como ya me dijeron ustedes que no se está moviendo hacia arriba o hacia abajo, sino que ese bloque solamente se mueve sobre la mesa, entonces en el eje Y no hay movimiento. Y si no hay movimiento, no hay velocidad. Y si no hay velocidad, mucho menos aceleración. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y para la masa 1 es 0. Entonces, como no hay movimiento en el eje Y de la masa 1, yo tomo los signos de los ejes. ¿Qué quiere decir? Que como no hay movimiento en el eje Y, todo lo que va hacia arriba es positivo y todo lo que va hacia abajo es negativo. Solo para el eje Y en la masa 1 de este análisis de este problema. Y entonces sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, y tengo que la normal 1, ¿sí?, menos el peso 1 va a ser igual a 0. Y como W es negativo, lo paso al otro lado a sumar. Entonces, yo tengo que la normal 1 va a ser igual a ¿quién? A la masa 1 por la gravedad. Y yo a esta le voy a llamar la ecuación número 2. Y a esta la ecuación número 1. Vengo y hago mi análisis de la masa número 2. Este es un análisis totalmente diferente a la masa número 1. ¿Por qué? Porque ahora aquí, en esta masa, sí hay movimiento en el eje Y. Entonces, aquí el eje Y no puede ser igualado a 0, es totalmente diferente el análisis. Entonces, tenemos que aquí sí, como el movimiento está en el eje Y y va hacia abajo, todas las fuerzas que van en favor del movimiento son positivas y todas las que van en contra son negativas. Y como hay movimiento, hay aceleración. Entonces, tenemos que sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa 2 por aceleración. Porque estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Por eso separé aquí ambos diagramas de cuerpo libre, y como ven, todo lo que corresponde al eje X está en un color, perdón, a la masa 1 está en un color, todo lo que está con la masa 2 lo puse de otro color porque son consideraciones totalmente diferentes. Aquí el eje Y no tiene movimiento, está igualado a 0. Pero aquí el eje Y sí tiene movimiento, no puede ir igualado a 0. A no ser, o por obvias razones, que nos puedan decir que ambas masas se mueven con velocidad constante. Entonces también ahí ya tenemos otra consideración diferente. Pero aquí sí nos están diciendo que debemos hallar la aceleración. ¿Qué quiere decir? Que es un movimiento acelerado. Ok. Entonces, ¿cuántas fuerzas están actuando en Y? 2. W2 va en favor del movimiento, debe de ser positivo. W2. Luego la tensión es negativa, va hacia arriba. Y si vemos, ¿sí?, la ecuación original en el eje X de la masa número 1, que es la que tenemos del lado izquierdo, ¿sí?, tenemos tensión menos fricción. Miren, aquí la tensión es positiva y aquí la tensión es negativa. ¿Qué quiere decir? Que estamos cumpliendo la tercera ley de Newton.
que va a existir una fuerza entre dos bloques unidos por una cuerda que va en la misma dirección, tiene la misma magnitud, pero el sentido es contrario. Entonces, T vale T, solo que aquí es positivo y aquí es negativo. Y obviamente yo voy a despejar también la tensión, ¿no? Y voy a tener que ya M2 suma, al pasarlo para acá resta, y tensión resta, al pasarlo para acá suma. Entonces la tensión va a ser igual a la masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración. Y tengo tres ecuaciones. Obviamente yo voy a sustituir la ecuación 2 dentro de la ecuación número 1, porque aquí sí lo puedo hacer. Ahí sí puedo sustituir, porque ambas pertenecen, ¿sí?, al mismo bloque. Entonces yo puedo sustituir. Entonces a la hora de sustituir, ¿sí?, aquí tengo ya mis dos ecuaciones. ¿Para qué voy a sustituir? Para tener la menor cantidad de variables. Entonces ya tengo yo que la tensión menos mu_k por N1 es igual a M1 por A. Y voy a sustituir que N1 vale la masa 1 por la gravedad. Entonces ya hago mi sustitución acá. Y todo lo demás lo dejo igual y vuelvo a despejar para la tensión. Por lo regular, a mí me gusta despejar siempre la tensión. ¿Por qué? Porque si yo despejo la aceleración, ¿sí?, voy a tener fracciones. Y como yo ya sé que ustedes sufren con las fracciones, prefiero siempre despejar la tensión. Pero ustedes también pueden en casa hacer este mismo problema y despejar la aceleración en lugar de despejar la tensión, así como lo hago yo. Van a tener que es un poco más complicado porque voy a tener 2, 3 o 4 fracciones de un montón de términos, entonces a veces se pierden y se complican. Entonces yo prefiero trabajar siempre con despejar siempre la tensión para que se nos facilite, ¿no? Todo esto se hace para facilidad de ustedes, ¿verdad? Entonces, como solamente tenemos la cuerda, la tensión en la ecuación 3 es la misma que la ecuación 4. Entonces, aquí las igualamos. Miren que yo estas aquí sustituí una en otra. En cambio, aquí estoy igualando, que es cosa contraria a lo que yo hago arriba. No contraria, sino es complementario, ¿verdad? Entonces, la tensión de la masa 2 vale masa 2 por gravedad menos masa 2 por la aceleración. Y la tensión en la masa número 1, ¿sí?, vale masa 1 por aceleración más el coeficiente de fricción cinética multiplicado por la masa 1 por la gravedad, ¿sí? Entonces, siempre voy a juntar, ¿sí?, las que tengan aceleración. En este caso, aquí está masa 2 por aceleración, miren, la voy a pasar acá, porque acá tengo masa 1 por aceleración. Entonces, yo la aceleración la voy a dejar junta. Entonces, ya esta que está restando va a pasar aquí a sumar. Y esta que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Entonces, me ha quedado la nueva fórmula, me ha quedado masa 2 por gravedad menos el coeficiente de fricción por masa 1 por gravedad va a ser igual a masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Y aquí ya saco el factor común y ya me queda aquí una sumatoria de masas. Y aquí ya tengo masa 2 y aquí existe la gravedad, también la voy a sacar como un factor común. ¿Factor de quién? De masa 2 menos el coeficiente de fricción por la masa 1. Va a ser igual a la aceleración por la sumatoria de las dos masas que estamos en estudio. Y ya teniendo aquí, pues ya llegando hasta esta ecuación, pues yo ya hago mi sustitución de valores. ¿Cuánto vale el coeficiente de fricción? 0.200. ¿Cuánto vale masa 1? Vale 5. La masa 2 vale 9 y la gravedad de concepto ya sé que tengo que usar 9.8. Entonces 5 por 0.2 me da 1 y 9 menos 1 me va a dar 8. 8 por 9.8 dividido 14 y vemos que ahora la aceleración, ¿sí?, bajó de 6.3 a 5.6. Aquí estaba en
en 6.3, y ahora, como ya tenemos una nueva fuerza que se opone al movimiento, obviamente la aceleración va a ser más pequeña. Y obviamente me ha quedado positiva. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente, así como yo supuse mis movimientos, así son. Si me sale la aceleración negativa, tengo que borrar todo, poner mis flechitas que va hacia el lado contrario y resolver nuevamente el problema. Es la única forma, ¿eh? Y nuevamente voy a usar las dos ecuaciones de tensión para que vean que sale la misma tensión para este tipo de problema. Ahora la tensión vale 37.8. Y aquí teníamos que la tensión valía 31.5. Miren, con la fricción, la tensión se incrementa, pero decrece la aceleración. Y si no hay ninguna duda, pues creo que por ahí estaríamos ya con el tema del día de hoy. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, jóvenes, este es el momento. ¿No? ¿No hay ninguna duda? Entonces sería todo por la clase del día de hoy.